Soy Mariela Boix, me inicié como fotógrafa a finales de los años 70 y actualmente, luego de un largo proceso, me dedico a la pintura. Mi trabajo ha derivado en un arte o una pintura abstracta geométrica. También hago fotografía nuevamente, porque la dejé por un tiempo, pero con composiciones en la computadora. Yo empecé, cuando terminé el colegio, me preparé para entrar a la universidad y entré a la Universidad de Lima, como mucha gente joven hace, que piensa que es una manera de pasar un espacio, de aprender cosas para definir qué cosas quiere. Y en ese periodo me interesaba estudiar fotografía, no había nadie que enseñara fotografía realmente, y me botaron de la universidad por matemáticas, entonces me metí a Bellas Artes a estudiar arte, pero como alumna libre. Estuve 6 meses en clase de pintura y después encontré una persona que enseñaba fotografía, que es Fernando La Rosa, y tomé sus cursos. Fue como una conexión instantánea con el medio y de ahí me dediqué a la fotografía. Trabajé como 8 años en fotografía. Posteriormente me fui a estudiar a Chicago, al Art Institute. Estudié bachillerato y maestría en artes. En el bachillerato fue interesante porque podías tomar cualquier curso y de ahí terminé en la maestría en estudios de pintura. O sea que he tenido una preparación bien multimedia, como que por interés propio he querido aprender un montón de cosas. Terminé pintando y quizá era también una reacción al hecho que estaba moviéndome por toda la escuela todo el tiempo. En cambio, cuando estudiabas pintura tenías un taller que era fijo y que tenías un espacio y me interesaba. Y de ahí, ese es mi recorrido básicamente. Pero yo me inicié mirando como fotógrafo. Después tuve que aprender todo lo que es dibujo, todo lo que es construcción de una imagen. Lo que pasa es que también otra cosa que habría que decir es que cuando yo hacía fotografía llegó un momento en que sentía que necesitaba pasar por un proceso de educación superior de escuela, ¿no? Donde no solo aprendo foto, pintura, sino aprendo varias cosas más. Y tenía un poco que me cansé de encontrar siempre las imágenes en la calle, o sea que yo tenía, haciendo fotografía, eso es personal, no todo el mundo pasa por eso. Yo tenía que salir a encontrar una imagen y eso está bien, pero empecé a sentir la necesidad de que yo quería controlar un poquito más eso. Mira, yo no encontraba ningún problema en esa época al respecto, ¿no? No te olvides que yo empecé a hacer fotografía en el año 75, era mitad, hacia fines de los años 70, donde ya se había hecho bastante, había habido como una revolución por la liberación femenina. O sea, yo he venido después, un poquito después, ¿no? O sea, habían pasado bastantes acontecimientos sociales importantes a favor de la igualdad y de, claro, no como ahora, pero en ese momento ya habían habido. O sea, yo nunca he sentido ningún tipo de prejuicio con el hecho de que yo era una artista mujer o una aspirante artista mujer, para nada. Al contrario, siempre ha sido una cosa de igual a igual con mis colegas hombres. Más bien, recién ahora siento, hay otro tipo de prejuicio, no es prejuicio la palabra, pero siento que ahora es una lucha de poderes, ¿no? O sea, como que, no siempre, pero lo he visto actualmente, como que ya no es un tema de que eres mujer o hombre, sino quién es más poderoso, ¿no? O sea, hay una cosa de egos, pero nunca lo he sentido cuando yo empecé, cuando trabajé, en esa época en Lima. Al contrario, de repente había era como una cosa nueva, nueva en el sentido en que ya se había abierto el camino para que uno hiciera lo que...
O sea, el valor de la fotografía no solamente es rescatar el instante, sino es un registro de la realidad, ¿no? Porque el instante es una cosa y un paisaje no es un instante. Claro, es un instante, pero también es una constante, porque no se mueve, ¿no? A menos que esté en algún diferente clima o algo así, ¿no? Es como un registro de una huella exterior, ¿no? Pero yo, cuando he hecho fotografía, sí, claro, estás como tratando de rescatar lo que ves en el momento, ¿no? Pero, o de registrar, pero por ejemplo, posteriormente que empezaba a partir del año 2000 a hacer fotografías construidas por mí, que es lo que yo estaba diciendo hace un rato, que hago fotografías en la computadora, y ahí yo tenía un lenguaje pictórico o una experiencia con trabajo pictórico donde estaba componiendo las imágenes en la pintura. Por ejemplo, un fondo, un elemento, dos elementos que generan un tercer elemento, un cuarto elemento, o sea, la conjunción de los signos o los símbolos. Entonces, eso mismo hice con mi fotografía. Un poco cuando tú hablas de justaposición de imágenes, creo que te refieres a esas imágenes, ¿no? Que son esas de las mujeres con los signos, ya sea de aviones para armar o una huella digital. ¿Te refieres a eso? Pasa que esas fotografías nacen de una invitación a una exposición que tiene que ver con género, ¿no? Masculino, femenino, género impuesto, género, ¿no? Aprendido. Entonces, por eso hice esas imágenes de estas mujeres que tienen signos que supuestamente son para hombres, ¿no? Los aviones. Pero la idea era, ya, como eso no es una foto que yo he tomado, sino que he construido distinto. Entonces, puedes sobreponer diferentes signos en las imágenes. Entonces, no se refiere a una fotografía tradicional tipo Cartier-Bresson, donde captas el instante. O sea, hay miles de maneras de hacer fotografía. Y otra cosa que quería agregar es que cuando yo trabajé en fotografía en Lima, en los años fines de 70, digo que yo dependía de salir al exterior para encontrar una imagen. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no he aprendido lo que se aprende ahora, a trabajar en estudio o a construir las imágenes en estudio, porque ahora muchos fotógrafos trabajan distinto, ¿no? O puedes salir a la calle o puedes hacerlo en el estudio, ¿no? Y mi experiencia no fue esa, fue la de salir a encontrar la realidad y que me interesaba. En ese momento me aburrí. Sí, claro, porque cuando tú empiezas un trabajo artístico, visual, lo estás aprendiendo, ¿no? Estás buscando. Entonces, siempre me arrepiento de no haber continuado solamente haciendo fotografía, pero mi curiosidad era mucha, entonces empecé a pintar y cuando hay un momento en que decides, ok, o hago las dos, o hago una bien y la otra la dejo. Entonces, hay gente que puede hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, te vas educando visualmente, te vas interesando en el trabajo de otra gente, ya sea pintor, cualquier artista, no tiene que ser fotografía. Entonces vas ampliando tus conocimientos y tu lenguaje. Entonces, sí la fotografía fue el comienzo de lo que he hecho a lo largo de 30 y tantos años. Porque empiezas a aprender, empiezas a mirar, empiezas a ver diferentes maneras de trabajar. No, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer fotografía, por supuesto estaba fascinada con los trabajos de Still, de Edward Weston, o sea, todos los trabajos que tú tenías, o sea, a los cuales tenías un alcance, eran pues una fuente de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo haber leído los diarios de Edward Weston y mirar esos pimientos y esas fotos que fotografían desnudos en México y la luz, y era una cosa muy atractiva, ¿no? Ahora los estilos no lo he mirado tanto, sí lo conozco, pero siempre tiene que haber alguna equivalencia. O sea, si tú sales a fotografiar y eres una persona que está empezando, mi experiencia por lo menos fue que descubrí a través de la cámara y de la fotografía, descubrí un montón de cosas que yo no las miraba, pero no las veía, ¿no? Porque tú das por
por hecho que hay una escoba, y entonces cuando empiezas a fotografiar y todo se cambia de blanco, de color a blanco y negro, y pasa a otra realidad que es fotográfica. Hay un montón de cosas que fotografiadas son como un mundo en sí. En cambio en la vida real no las ves, pero si te empiezas a educar visualmente a través de la imagen fotográfica, se traslada la realidad a otra cosa que es el medio, ¿no? Entonces empiezas a mirar, empiezas a encontrar equivalencias, si tú quieres, ya no en las nubes, pero de repente en algo que tú lo fotografías porque hay algo que te está hablando, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hay algo que es con lo que estás conectando. Entonces, lo ideal es que para cualquier artista siempre hay una conexión con lo que está haciendo, porque si no, ¿cómo puedes, para qué lo dices o lo haces, ¿no? ¿Para qué lo construyes si no te dice nada? Entonces, lo más terrible es cuando tú llegas a un momento en que no conectas con nada. ¿Qué pasa, no? O sea que en el proceso creativo dices, ay, ¿qué me pasa? No sé qué pintar, no sé qué fotografiar. Entonces cuando tú tienes que hacer un ejercicio para reconectarte, ¿no? Entonces definitivamente el sentido de la equivalencia sucede no solamente con las nubes, sino con todo lo que tú haces. A veces la equivalencia tiene que salir de ti, ¿no? Entonces es todo un proceso distinto. Es un proceso de búsqueda constante, además vas cambiando, dependiendo de las etapas que vas trabajando, vas cambiando, por lo menos yo. Cuando empecé, como les conté, me estaba fascinada con los trabajos de Edward Weston de fotografía, ¿no? Después se miraba Man Ray. Cuando empiezas a hacer grabado, pintura, empiezas a mirar un montón de cosas que no solamente son el medio que tú haces, ¿no? Te pones a otras cosas, la música. Entonces, definitivamente, yo he pasado por etapas donde me interesaba Frangélico, por ejemplo, o me interesaba Magritte, o la pintura mogul, hindú, o sea, un montón de diferentes etapas que he mirado, ¿no? Dependiendo qué era lo que estaba tratando de hacer en ese momento. Cuando regresé al Perú, mucho arte, pintura colonial, o los textiles precolombinos, Huari, Nazca, siempre me han fascinado, ¿no? Entonces, miras un montón de cosas, quizás te influencian por eso, o no, pintores contemporáneos, por ejemplo, Ad Reinhardt, que es un pintor abstracto, lo estaba mirando últimamente. O sea, hay un montón de etapas donde miras diferentes cosas, ¿no? O sea, lo ideal sería que tú mires y lo digieras y no te copies, porque obviamente si no, entonces no se trata de eso, ¿no? Que resumas lo que te interesa, ¿no? Seguramente hay algunos trabajos que se parecen a los trabajos de otros artistas, quizá, pero lo ideal es que eso no sea tan literal, ¿no? Y cuando he trabajado, por ejemplo, la idea de los mantos precolombinos, varios cuadros míos se llaman mantos, he mirado eso, pero he tratado, o sea, es imposible que tú hagas un manto precolombino ahora, porque no estamos en la época precolombina, no soy ni Nazca ni Wally, ¿entiendes? Pero si tú puedes resumir algo y sacar algo, pero sin copiarte, o sea, no se trata de copiar, sino que tú te vayas, ¿no? Y después el trabajo lleva más trabajo, o sea, si yo ya he trabajado varias etapas de diferentes pinturas, por ejemplo, cómo llego al arte que hago, a la geometría, es porque vas descartando cosas y vas diciendo esto ya no me interesa, o la figuración no me interesa ahorita, o quiero algo más seco, quiero algo más que sale de la propia obra. No, lo que yo, claro, cuando regreso de Chicago el año 88, claro, vengo con todo una inquietud, un interés en ver, que regreso a mi país, entonces uno se siente más cómodo con tu lenguaje, tu medio, pero entonces ya vienes con toda una información que has estado expuesta a ella y has estado aprendiendo un montón de cosas, y seguramente estoy reflejando lo que he vivido en esa época, en los años 80, en otro lugar, ¿no? Donde el posmodernismo estaba ahí, ¿no? Pero, y seguramente es la apropiación, entonces he estado apropiándome de algunas cosas que he visto, que me han interesado acá, con las que he conectado, volviendo a la idea de la equivalencia. Pero yo no creo que yo sea una pintora posmoderna necesariamente, o sea, ahora es como que vas avanzando de acuerdo a
diferentes momentos que te toca vivir, ¿no? Yo no sé, ahorita estoy haciendo geometría, abstrato geométrico, pero volviendo al hecho de apropiarse, uno siempre está mirando las cosas que pasan alrededor, ¿no? Entonces, y tampoco vives en una isla, entonces quizá ese término posmoderno o apropiación se sigue dando porque siempre miras y vas madurando, vas cambiando y vas perfilando y vas digiriendo y filtrando cosas, ¿no? No sé si estoy contestando lo que me has preguntado, pero uno va creciendo, ¿no? Y lo que yo sí siento es que ahora, por ejemplo, mi trabajo va saliendo del propio trabajo, ¿no? Ya no estoy como mirando tanto cosas afuera para decir algo, porque en esa época sí yo tenía mucho interés que mi trabajo tuviera una idea, y si no tenía la idea no lo comenzaba. Mi pintura o cualquier grabado, me interesaba tener una idea y siempre lo decía antes de empezar, pero ahora ya no. A veces empiezo un poco manchando, a ver qué pasa y algo sale. Pasas un proceso medio pesado de unos meses de estar un poco en que no sabes qué estás haciendo hasta que las cosas van tomando su lugar, porque ya tienen bastante experiencia en el sentido que ya tienen más tiempo de trabajo, más resuelven más fácilmente. Mis procesos antes eran muy angustiantes. Yo empezaba un proceso nuevo y era como que creo que no salía ni a la esquina, porque tenía que avanzar y ahora ya no, ahora tengo una cosa mucho más confiada, ¿no? Y eso que no, es que tampoco es que puedo decirte que sé todo, obviamente, pero aprendes un poco a confiar en tu proceso y el trabajo está saliendo del mismo trabajo. Y claro, vas mirando cosas y vas rescatando, por ejemplo, como hace un rato mencioné a ese pintor Al Reinhardt, que es de los años 50, 60, 50, un abstracto americano, que yo lo he mirado pero no me interesaba, pero hace un tiempo empecé a buscar información sobre abstraccionismo y veo sus trabajos que son fantásticos, ¿no? Entonces digo, wow. Entonces es como que me voy interesando más que en las ideas, en los planos de color y la manera como resuelven. O sea, vas cambiando. Pero ya los posmodernos, no sé si seguimos en la época posmoderna o qué. Claro, eso es un poco lo que quería decir, que me interesaba tener algo que dijera algo específico y un elemento figurativo que te refiriera a reconocer ese elemento como para que como que el trabajo tuviera un soporte en algo concreto, ¿ya? Por ejemplo, una cosa que creo que hasta ahora está presente, que muchas personas identifican lo que es identificable en una obra y por lo tanto eso hace que ellos pueda interesar o gustar, ¿no? Entonces, si tú no hacías arte figurativo, entonces mucha gente no entendía lo que sea. O sea, no lo haces por eso, pero es un elemento con el que había que luchar, ¿no? O que, por ejemplo, si el cuadro no le va con el sofá, entonces estoy hablando no de mí, sino de lo que uno se enfrenta y que es un poco la falta de conocimiento de mucha gente de lo que es el arte. Entonces uno, cuando es joven, está aprendiendo, como que necesitas yo necesitaba tener un elemento figurativo que se refiriera al otro elemento y que con eso se hiciera un tercer elemento que es el cuadro, ¿no? Poco a poco me fue dejando de interesar el hecho de que tienes que entender que el cuadro es un cuadro. La pintura para mí es un proceso que tiene que ver con sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, he hecho cuadros que tienen una mesa grande, ¿no? Que claro, es una abstracción, porque una mesa tan grande no existe en la realidad, ¿no? O un elemento figurativo que está ampliado, ¿no? Una concha, un cuadro que tenía dos conchas y una orla, que la saqué de un cuadro de Gil de Castro, por ejemplo, que me interesaba ese elemento. Pero obviamente es una abstracción las dos conchas, porque no hay conchas así, ¿no? O sea, no, a menos que estés en no sé dónde. Entonces me interesaba que tú
pudieras decir, ok, esto se refiere al Camino de Santiago y a la ofrenda y a todos los elementos religiosos y que tienen que ver con el arte colonial y que me interesaron en eso, cuando yo regresé, me interesaba bastante. Y poco a poco empecé a sentir que fue un proceso, ¿no? De que no me interesa, o sea, quiero que el cuadro sea lo menos, ¿cómo te digo? Gestual y lo menos emocional y lo menos relacionado con otras realidades, ¿no? Eso es lo que yo siento de alguna manera ahorita. Por eso que he derivado de ese trabajo, no sé qué va a pasar ahora, pero me fui alejando de los elementos anecdóticos que podrían haber de repente en la pintura. No sé si contesto con eso, pero por el interés mío, ¿no? Como que, ¿para qué quiero representar a una persona? No sé dibujar un cuerpo humano perfecto, como no sé pintar eso, no me interesa aprender tampoco. Sí me interesó aprender, por ejemplo, y ahí volvemos al hecho de que cuando terminas de estudiar no has aprendido nada, tienes que seguir trabajando. Me interesó aprender a dibujar, a pintar algo tridimensional, cosa que tuve que aprender acá. Y lo aprendí con los cuadros de Braille, que eran las esferas, ¿no? Después, por ejemplo, en la muestra Cajas, sí usando un elemento figurativo, que es una caja, pero plana. O sea, ahí te refieres inmediatamente a una caja, y además se llamó caja la muestra, yo no sabía cómo se llamara, hasta el final era evidente que se tenía que llamar cajas. Entonces tú ves, las cajas fueron usadas porque eran un elemento que me ayudaba a componer el espacio, porque tú te enfrentas a un cuadro que es un espacio rectangular, redondo, lo que quieras, y tú te enfrentas de frente a un elemento que es una composición cómo organizas ese espacio en el plano pictórico. Entonces los cuadros resultan bien abstractos, pero al final la relación es caja, ¿no? O sea, que tú inmediatamente la relacionas con algo figurativo tridimensional que existe en la realidad. En cambio, en estos últimos cuadros, tanto insecuentes como la última muestra de Miami, no hay esa relación. Me gusta porque te exige a ver qué cosa es eso, ¿no? Sí, porque obviamente esos trabajos salen de lo que yo estoy viendo y es una reacción, ¿no? Y es una reacción porque uno siempre yo creo que cada día menos, pero para mí, pero era una reacción a lo que yo estaba viendo y yo estaba recién llegada de otro medio, que era donde no había ningún conflicto tan fuerte, por lo menos para mí, ¿no? Porque hay miles de conflictos, obviamente, en Estados Unidos, pero quizás no me tocaba. Pero aquí había un conflicto bien serio, que era un problema con sendero y muertes y bombas. Entonces para mí era como, me impresionó mucho. Entonces, claro, cómo utilizar esos elementos para tratar de decir algo, pero no con la idea de que eso iba a cambiar nada, sino que es como una manera de decir acá, yo quiero decir algo al respecto, pero no porque voy a cambiar, no sé, lamentablemente nada, pero reacciona, ¿no? Y por ejemplo, varios cuadros de esa época, habían varios cuadros de rosas también que eran ofrendas. Era como si me acuerdo haber estado trabajando una noche acá y de repente había bombas aquí, o fue la bomba de Tarata. Y tú dices, pucha, este es un cuadro con una oración, porque es como que al final bien quizás es como una reacción, ¿no? Y algo contribuirás, no creo que cambies nada, pero... O sea, y mira, la pregunta era bien fuerte, porque tú dices, y yo quiero pintarme en mi taller cuando está pasando esto, ¿no? Y después la respuesta es, bueno, eso es lo que yo sé hacer, ¿qué más puedo hacer? O sea, ahorita no puedo hacer más, entonces hay que hacerlo bien hecho. Y entonces, sí hay cuadros donde había bastante relación figurativa a esas situaciones. Pero ahorita no sé, de repente hemos entrado en una etapa media así como, ¿cómo se dice? En neutro, porque no veo más allá de las rayas que se mueven, no veo mucho, medio óptico. No sé, pues son etapas como más tranquilas. Take me on a high.
porque la muestra se llamó cajas y ya sabemos que es eso lo que yo he usado para hacer las composiciones de los cuadros, ¿no? Pero originalmente inicialmente no ha sido la intención. Inicialmente tú te enfrentas a un proceso nuevo y de repente hay una necesidad, o es parte del proceso justamente, o de hacer un cuadro, de hacer una composición. Entonces, después de un periodo de no saber por dónde ir y cómo comenzar esta nueva etapa de trabajo, decido que hay unos objetos que son cajas que yo he guardado de cosas que he comprado, 2 o 3 cajas que tenía, que me los guardé por la calidad de su color y de su textura del empaque de cartón, ¿no? Entonces de repente decido ponerla, dije, ay, ¿qué pasa si pongo esto y lo trazo y con eso compongo? Entonces esa primera caja abierta que pongo me pide que ponga otra para que sea como una especie de relación que hay entre una caja y otra. Entonces de ahí sale el tema, ¿no? Entonces empiezo a desarrollar una serie de pinturas que tienen ese tema, que es el tema, pero como un ornamento abstracto o como un elemento abstracto que se traduce en color, porque yo lo pinto de colores y veo cuál es la relación, cómo se puede poner uno con el otro. Entonces empiezo ya mi mirada se vuelve hacia la caja en sí, entonces empiezo a guardar cajas que me interesan. Algunas no funcionan porque son muy planas, no generan ningún... Entonces se hace todo un trabajo a partir de ese elemento, pero no es mi intención que el espectador haga ninguna interpretación inicialmente. Obviamente cuando ya tienes el trabajo terminado, la gente que lo ve puede interpretar las cosas como quiere y por último sin salirse del elemento caja, que es un elemento común a todos, ¿no? Y que tiene un montón de interpretaciones, o sea que es inevitable. Entonces, desde que yo decido que la cosa se llama cajas y lo saco para que lo vean, me estoy exponiendo a que tú hagas interpretaciones las que quieras, ¿no? Sweet Jesus, let it be. Es que a raíz después de la muestra cajas, empieza otro proceso de trabajo y claro, yo ya he ido poco a poco desligándome del elemento figurativo, ¿no? Entonces me interesaba más trabajar en el color, en cómo mezclar el color, la relación del color de un color con otro. Entonces, cuando ya empiezo el otro proceso, que es lo que resultó en la muestra de Sinsecuentes, siempre empiezas con cosas que no funcionan o que de repente funcionan, pero no estás segura si vas a hacer por ahí composiciones, ¿no? Pones elementos que después descartas. Y en un momento se me ocurrió, digo, ay, ¿qué pasa si? Porque ya estoy pensando en función de que el cuadro es un objeto en sí mismo, no es una referencia a la realidad externa. O sea, eso ya vengo trabajando con cajas, muestra cajas en ese sentido, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa si ese pedazo del cuadro se mueve a la derecha? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa con la imagen dentro del plano pictórico? Y de ahí nace esa muestra que me lleva a todo este conjunto geométrico, porque ya es un juego de planos y de líneas. Se empieza a dar como un juego de sí, por supuesto empiezo a mirar otros abstractos geométricos, empiezas a funcionar dentro de ese lenguaje, ¿no? El problema es que, ahora que veo yo ahora, es que la geometría es geometría, ¿no? Entonces tú puedes hacer 1000 veces un triángulo, una línea, y puedes dar vueltas en lo mismo, y cuando miras el trabajo de otros también, o sea, tú dices, bueno, ¿en qué momento estoy diciendo algo que yo realmente quiero decir en vez de copiarlo? Porque hay, o sea, un triángulo es un triángulo, un cuadrado es un cuadrado, ¿entiendes? El tema es cómo desarrollas un trabajo que no sea pues una reiteración de lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Pero no sé pues a dónde voy a ir con esto. Es justamente lo que acabo de decir, que yo después de cajas empecé ese proceso de trabajo donde en un momento dije, bueno, ¿qué pasaría si la mitad del cuadro se va para la derecha o para abajo, para arriba? O sea, que es
la pregunta que me estás haciendo, hay una frase, ¿puedes repetir la primera parte? Sí. Usted mencionó que su intención era ver qué pasaba con la nueva propuesta pictórica. Ya, pero espérate, ¿qué es de ahí? O sea, no es que qué pasaba con la nueva propuesta pictórica, sino qué pasaba con ese momento en que yo desplazo una parte del cuadro y de ahí nace la serie sin secuentes, ¿entiendes? Esa no es la intención de toda la serie, sino en el proceso de trabajo yo decidí que qué pasaría si eso generó toda la muestra de desplazamientos de partes del plano y quiebres del plano, por eso se llamó sin secuentes, sin secuencia, que es la no secuencia y que fue una título que salió con una conversación con Mario Montalbetti, que él se le ocurrió eso, ¿no? Y dije, eso tiene mucho sentido. No me interesaba el hecho de la sin secuencia, porque yo he trabajado en la galería secuencia en sus inicios y yo no quería referencia a eso, ¿no? Pero sin secuencia es un neologismo, es una palabra que no existe, entonces tenía mucho sentido, ¿no? O sea, una ruptura de un... Porque claro, ya estás trabajando con un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, que es tu soporte, ¿no? Pues está definido el orden. ¿Qué pasa si parte de eso se va para otro lado, ¿no? De ahí sale la muestra. Va a generar algo en el espectador por el tipo de desarrollo de las líneas que hago en el proceso, porque además es como óptico, algunas, ¿no? Y los colores son fuertes y entonces hay un quiebre y algunos que es un poco más tridimensional, entonces siempre va a haber una mirada, entonces, ¿qué es eso, no? Pero no es la intención, ahora voy a hacer que el espectador se maree, no es por ahí, ¿no? Pero obviamente no puedo desligarme de que ya existen un montón de trabajos ópticos, ¿no? O sea, eso es el que uno tiene que reconocer, que no estás inventando nada, sino que siempre te puedes basar en otras cosas, ¿no? Pero ahora sí, conociendo este grupo de trabajo, yo puedo intencionalmente hacer un cuadro para que se maree el espectador, por ejemplo. Digo, ¿no? Ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero es un juego de colores, plano, sí. Es una cosa que no sé qué es, o sea, que uno no empieza y lo hace, ¿no? Pero ojalá que logre marear a alguien, porque si no estás teniendo efecto. Qué risa, pero es verdad, o sea, si logras alguna reacción es porque bueno. Bueno, pero es que así como existe eso, existe la novela, existe la lectura, la poesía, o sea, yo puedo ver televisión todo el día o saber que estoy conectada a través de internet con Rusia, o sea, es otra época, ¿no? Más rápida, pero no, por eso no hay momentos de tranquilidad y la gente sigue escribiendo novelas, sigue, ¿entiendes? O sea, el arte abstracto creo que siempre va a existir, ¿no? Y el arte figurativo también, o sea, es una cuestión de interés, de cómo quieres representar algo. Pero no creo que sea, por ejemplo, el arte abstracto en los años 60, 50 era importante, pero en el Perú me parece que se dejó de lado porque se dio primacía a lo figurativo, ¿no? Entonces, pero hay gente que ha seguido haciendo arte abstracto. Ahora creo que coexisten, creo que están cobrando una importancia mayor, pero no sé, me parece que una cosa no quita la otra, ¿no?